La Asamblea Nacional debate una reforma para permitir que el Banco Central entregue directamente los recursos a los gobiernos seccionales sin pasar por el Ministerio de Finanzas. La acumulación de sedimentos amenaza el funcionamiento de las centrales hidroeléctricas Coca-Codo Sinclair, San Francisco y Agoyán, según el Ministerio de Energía. Pese a las advertencias, 15 familias se rehúsan a evacuar la zona del deslave en la parroquia Sayausí del cantón Cuenca por miedo a perder sus enseres y animales. Un informe de Fuerzas Armadas alerta sobre posibles amotinamientos por falta de alimentación en 20 cárceles, mientras que el SNAI y el gobierno callan. El helicóptero de la Armada que se accidentó en Santa Elena y dejó 2 muertos ensayaba maniobras de combate al narcotráfico. En la última entrega del especial No hay guardaespaldas para tanta gente, los protegidos por el Estado deben cumplir reglas estrictas para no perder su custodia. Vladimir Putin asumió como presidente de Rusia por 5ª vez y completará 30 años consecutivos en el poder. Buenas tardes, amigos. Comenzamos Televistazo este martes 7 de mayo. Hola, Pedro. ¿Qué tal, Gaby? Amigos, bienvenidos a esta emisión informativa con lo que se analiza en estos momentos en el Legislativo. A esta hora, el Pleno debate el proyecto de ley reformatoria para la asignación directa de recursos a los municipios, prefecturas y juntas parroquiales. Adriana Bermeo informa desde la Asamblea. Lo que busca esta propuesta es que los recursos de municipios, prefecturas y juntas parroquiales se asignen directamente sin intervención del gobierno, que es lo que ocurre ahora. Según la reforma, los últimos 5 días de cada mes, el Ministerio de Finanzas enviará un informe al Banco Central con el detalle de las asignaciones. Ese dinero será transferido directamente a las cuentas de municipios y prefecturas los 5 primeros días del siguiente mes. Este debate se realiza en presencia de prefectos, alcaldes y presidentes de juntas parroquiales que fueron recibidos en Asamblea General. Henry Kronfle, proponente del proyecto de ley, dejó la presidencia para explicar la reforma desde su curul. Una vez que recibe ese detalle el Banco Central, automáticamente debe transferir a las subcuentas de los gobiernos autónomos descentralizados los montos que le corresponden de los ingresos permanentes y no permanentes. Que exista un plazo no mayor a 90 días después de la publicación de esta ley en el registro oficial para que estas transferencias del dinero que no han recibido y que son de ustedes, ese dinero, se las haga por una transferencia en efectivo. El proyecto de ley cuenta con el respaldo de la Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano, Construye e Independientes. Es decir, tiene los votos suficientes, más de 70, para que esta reforma sea aprobada. Hasta el momento, a $1.390 millones asciende la deuda del gobierno con los GATS. Son $800 millones a los municipios, 571 millones a las prefecturas y 19 millones a las juntas parroquiales. En Azua hay 15 familias que viven en la zona de riesgo de la montaña donde se registró un derrumbe en el fin de semana. Se niegan a dejar sus hogares. La Municipalidad de Cuenca activó una casa comunal como albergue. En la parroquia rural Sayausí, en Cuenca, las lluvias generan un temor profundo debido al riesgo latente de aluviones. Los deslizamientos de este fin de semana reactivaron las alarmas, sobre todo en el sector El Molino, donde hay al menos 15 viviendas en riesgo, ya que están asentadas al pie de la montaña donde se generó el derrumbe. La Secretaría de Gestión de Riesgos ha recomendado la evacuación y el municipio ha dispuesto una casa comunal en Cuenca como albergue. Sin embargo, las 15 familias se rehúsan a abandonar sus hogares. América La Artiva habita al pie del río Tomebamba y a pocos pasos del área donde cayeron 10.000 metros cúbicos de sedimento. Y pues de mi casa para acá atrás igual estoy en peligro porque está el derrumbe cerquita de mi casa. Laura Chimborazo, de 40 años, ha sido testigo de 2 aluviones en Sayausí. Esta vez perdió su casa y un criadero de truchas valuado en $70.000. Ahora permanece en la vivienda de su abuela, que también quedó afectada por la emergencia y está prácticamente en el aire. El anterior aluvión, a mi suegro entró como en una depresión
y no pudo sobresalir y se enfermó y prácticamente falleció. Las 15 familias viven de la venta de animales como cerdos y vacas y aseguran que no tienen recursos para trasladarlos. Mientras, al pie de la carretera, 12 máquinas entre volquetas y retroexcavadoras retiran los escombros que cayeron en el kilómetro 14 de la ruta Cuenca-Molleturo-El Empalme. Ojalá ya habilitemos esto hasta el día miércoles, tengamos habilitado a mediodía y que ya se pueda tener queda habilitado normalmente. Sin embargo, sí estamos dando paso de rato en rato, de lado y lado, con el fin de que las comunidades también puedan buscar sus alimentos. Los técnicos limpian el área 12 horas al día. El arrastre de sedimentos de los ríos de la cuenca oriental de la cordillera pone en riesgo la generación de 3 centrales hidroeléctricas. El problema está en que en su diseño original no se contempló la situación actual de los afluentes. Francisco Garcés informa. La cantidad de sedimentos que arrastran los ríos Coca y Pastaza ponen en riesgo la generación de las centrales hidroeléctricas Coca, Codo Sinclair, San Francisco y Agoyán. El problema es que los diseños que se usaron para la construcción de esas plantas datan de hace más de 30 años y en esa época los ríos Coca y Pastaza tenían características diferentes a las actuales. Coca Codo Sinclair se diseñó con un desarenador de 8 cámaras para capturar sedimentos de más de 25 milímetros. La eficiencia de esa estructura depende de la velocidad del agua que ingresa, que no debe ser mayor a 30 centímetros cúbicos por segundo, velocidad que ahora el río supera fácilmente. Sin embargo, eso por algún motivo no está funcionando de la manera que nosotros quisiéramos y estamos saliendo de operación más frecuente. Un problema adicional es que el diseño no tomó en cuenta que la captación afectaría a los ríos Salado y Quijos a pocos metros aguas arriba, haciendo que los sedimentos gruesos se acumulen en ese sitio. Los problemas de diseño de la hidroeléctrica y los cambios del río Coca hacen que esa central, que produce más del 25% de la electricidad del país, haya parado su producción 6 veces en una sola semana, cuando el promedio histórico es de 13 paras cada año. El problema se traslada a las hidroeléctricas del río Pastaza, Agoyán y San Francisco. El ministro Luque dio a conocer que este fin de semana estuvieron a punto de parar por la acumulación de sedimentos. Ahí pasa lo mismo. Agoyán fue concebida hace casi 40 años y está en funcionamiento desde 1987 y sus sistemas de control de sedimentos no contemplan las actuales condiciones del río Pastaza. Y cuando esa central debe liberar agua y sedimentos, afecta a San Francisco, que se encuentra aguas abajo del mismo río. Una de las razones es caudales más altos, pero queremos descartar cualquier otra opción y si hay que hacer algún tipo de obra de emergencia que tengamos que hacer para que eso no suceda, planificarla y hacerla en el corto plazo o mediano plazo. La acumulación de sedimentos en estos ríos es un factor adicional que pone en riesgo la generación hidroeléctrica de esas centrales, que actualmente llegan a producir el 50% de la hidroelectricidad del país. Anoche se giró una boleta para que el hijo de la vicepresidenta, Verónica Abad, pueda salir de la cárcel de máxima seguridad La Roca, a donde llegó en marzo, luego de ser detenido por presunta oferta de tráfico de influencias. Luisa María Heredia con el informe. Sebastián Barreiro Abad saldrá de La Roca en las próximas horas. La tarde del lunes, la jueza María Fernanda Castro, de la Unidad Especializada en Delitos Relacionados con Corrupción, dictó medidas cautelares al hijo de la vicepresidenta Verónica Abad. Esto es prohibición de salida del país y presentaciones periódicas. Todos los miércoles a partir de este 8 de mayo, el procesado por el presunto delito de oferta de tráfico de influencias deberá presentarse ante la Fiscalía de Cuenca, que es la ciudad en la que reside y donde fue detenido el pasado 21 de marzo. La boleta de excarcelación fue emitida anoche. La defensa de Barreiro espera que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad, SNAI, le dé trámite. Hace casi un mes, Sebastián Barreiro Abad pagó $20.000 de caución para poder salir en libertad. Sin embargo, un día después de que la magistrada aceptara la fianza, la defensa del denunciante del denominado caso Nene, Rommel Pérez Chicaiza, quien fue coordinador general de comunicación de la vicepresidencia, presentó un pedido de excusa contra la funcionaria judicial por tener parentesco con uno de los abogados de la víctima. Eso llevó a que la jueza perdiera temporalmente la competencia de la causa y no pueda ordenar que se gire la boleta de excarcelación para Barreiro. El recurso días después fue rechazado, al considerar que solo buscaba dilatar el proceso. La Fiscalía, por su parte, se opone a la liberación del procesado. Recuerda que es investigado por un delito contra la administración pública y la eficiencia del Estado. Según la teoría del caso, el hijo de la segunda mandataria
mandataria pidió diezmos a cambio del puesto que ocupó el denunciante, una vez que su madre asumió el cargo en noviembre y del que fue separado en enero debido a la reestructuración del organismo que dispuso el presidente Daniel Noboa. Vladimir Putin consolida su poder en Rusia. Hoy asumió su 5º mandato consecutivo. Lleva 24 años al frente del gobierno y completará 30 al final de este periodo, al que llega luego de sacar del camino a sus opositores y en medio de la invasión contra Ucrania. La fortaleza del Kremlin, un complejo con edificios administrativos, históricos y museos, es también sede del gobierno de la Federación Rusa y es el escenario de la ceremonia en la que Vladimir Putin inaugura su 5º mandato consecutivo. Recorrió el sitio hasta un salón construido en el siglo XIX como sala para el trono del zar Nicolás I y ante 2.600 invitados juró con la mano puesta en un ejemplar de la Constitución, reformada hace 4 años para seguir al mando. Prometió un triunfo en la guerra con Ucrania cuando dijo: concretaremos todo lo planeado y juntos ganaremos. Ocurre en un momento en el que las tensiones entre Rusia y las potencias occidentales aumentan. Aún así, dijo que la posibilidad a un diálogo está abierta, pero depende de ellos, señaló. Aunque ha dado la orden para iniciar una serie de ejercicios militares, ante las que dijo son declaraciones amenazantes de dirigentes occidentales sobre un posible envío de tropas a Ucrania. Putin se aseguró el triunfo en las elecciones a mediados de marzo, que ganó con 87% de votos, sin candidaturas disidentes, con las principales figuras de la oposición en el exilio o en la cárcel, y solo semanas después de la muerte en prisión de Alexei Navalny, el mayor rival de Putin. Su 5º gobierno enfrenta el aumento de la inflación con una economía y un presupuesto presionados por el incremento del gasto militar y las sanciones impuestas por Estados Unidos y Europa. Pero Putin planea seguir gobernando y cuando concluya el periodo que inicia hoy, habrá estado 30 años en el poder. ¿Por qué se accidentó un helicóptero militar ayer en Santa Elena? Una comisión lo investigará. Luego del corte les contaremos quiénes la integran. El helicóptero accidentado en Santa Elena fue adquirido por la Armada del Ecuador en 2010. Sus 2 pilotos murieron calcinados cuando hacían un entrenamiento de vigilancia para combatir el narcotráfico. Merlin Ochoa con información. En la zona montañosa de la parroquia Julio Moreno, en el recinto La Frutilla 2 de Santa Elena, a las 8 de la noche de lunes, concluyeron los trabajos para recuperar los cuerpos calcinados de los 2 oficiales de la Armada del Ecuador. Son los capitanes de corbeta Wilson Boorques Andrade y Jan Ramírez Saltos, piloto y copiloto respectivamente, ambos con más de 15 años de experiencia. Salieron ayer de Guayaquil hacia Salinas a las 10 de la mañana. A las 14:30 se reportó el accidente, cuando estaban de regreso en el helicóptero Bell 430 de matrícula HN 407. Mientras cumplía operaciones de entrenamiento y actualización para participar en operaciones de vigilancia marítima y combate al narcotráfico. El Bell 430 fue fabricado en 1997 y adquirido por la Armada en el 2010. Es uno de los 5 que tiene la institución en Guayaquil y Esmeraldas para las exploraciones aeromarítimas contra los narcos, el tráfico de combustible y otros delitos. Y se le han realizado todos los mantenimientos preventivos que se requerían para este tipo de aeronaves, cumpliendo lo especificado y estipulado en los manuales del fabricante. Por el momento se ha dispuesto que los helicópteros del mismo tipo dejen de operar. Se va a pasar una inspección total de los helicópteros y después de eso se permitirá su operación. La Armada conformó una comisión investigadora de accidentes con 7 expertos, entre ellos los técnicos de Bell 430 de fabricación americana. La comisión tiene 3 meses para determinar las causas del accidente. Telefónicas. ¿Negociación al fin? Mientras el gobierno anuncia estar listo para retomar las negociaciones con las telefónicas,
¿Cómo se conforma ese mercado local? Un negocio que factura miles de millones de dólares cada año. El negocio de la telefonía celular en los últimos 15 años de concesión representó ingresos por 27.000 millones de dólares para las operadoras internacionales que tienen presencia en el país. Facturación que no equivale a utilidad. El costo de la operación y las inversiones para mantener el servicio acorde a las tendencias tecnológicas representa un costo alto. Conecel o Claro tiene 9.444.000 líneas. Otecel, cuyo nombre comercial es Movistar, tiene 5.417.000 líneas. Un tercer actor es la estatal CNT con 3.288.000 líneas. En total, 18.149.000 líneas. Con estas cifras, la participación en el mercado por operador es la siguiente. Conecel con un 52%, Otecel el 30% del mercado y CNT el 18%. Aunque ha habido mejorías en la cobertura, este asunto es todavía uno de los pendientes más importantes. La cobertura 4G es de apenas un 20% en las zonas rurales, mientras que en las zonas urbanas alcanza un 78%. Para contar con más cobertura y provisión de banda ancha se requiere de más inversión. En términos simples, de más torres. Al cerrar el 2022 había 5.850 en el país. Otro de los aspectos a considerar es el espectro radioeléctrico. Ecuador ha concesionado para servicios móviles 280 MHz, dejando sin uso 760 MHz, es decir, solo utiliza un 27% del espectro. Comparado con otros países de América Latina en cuanto al uso del espectro radioeléctrico, Ecuador solo supera a Panamá. Organismos internacionales han determinado que un uso eficiente del espectro redunda en mejores servicios para los ciudadanos, así como en el uso progresivo de herramientas que favorecen el desarrollo productivo de los países. Este jueves se reunirá el presidente del Consejo de la Judicatura con el ministro de Finanzas para hablar del millonario presupuesto necesario para los nuevos juzgados constitucionales tras la consulta popular. Un grave problema es la falta de infraestructura para más de 300 funcionarios entre jueces y ayudantes, informa Jacqueline Rodas. Implementar los juzgados constitucionales tras la consulta popular no será una tarea fácil y tomará su tiempo. El Consejo de la Judicatura informó que ni siquiera hay espacio físico para ubicar a los 91 jueces que serán nombrados luego de un concurso. Visitando nuestros edificios van a encontrar que ya en el complejo norte ya no tenemos donde ubicar a los jueces, ¿no? Ya el edificio está lleno. No tenemos edificio. Lo que ocurre en Quito se replica en Guayas, Manabí, Azuay y Tungurahua, donde funcionarán los 5 distritos con unidades judiciales constitucionales. En Guayaquil piden la donación del edificio macro en el centro, pero tiene fallas estructurales y fisuras en sus bases. Sobre la infraestructura, estamos al pendiente de que el gobierno nacional pueda entregarnos en comodato edificaciones con el fin de que nosotros podamos invertir. No tenemos aún esa cantidad porque no sabemos el estado de las edificaciones. Solo para gasto corriente necesitarán 15 millones de dólares, porque además de los jueces, deberán nombrar otros 230 funcionarios para apoyar en los nuevos despachos. El jueves, el presidente Álvaro Román se reunirá con el ministro de Finanzas para tratar el tema. Si se superan los problemas de presupuesto e infraestructura, igual queda un camino largo. La Asamblea debe hacer reformas legales. Luego la Judicatura convocará al concurso y los ganadores deberán pasar un periodo de formación en la Escuela de la Función Judicial. Román calcula que todo tomará al menos un año. Será el próximo Consejo de la Judicatura el que posesione a los jueces constitucionales. Los nuevos funcionarios se encargarán de resolver acciones de protección, habeas corpus, medidas cautelares y otras garantías que al momento recaen en cualquier juez del país. Y por los últimos casos de corrupción judicial, se conoce que se entregaban ilegalmente a cambio de dinero o favores. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas alertó de posibles amotinamientos en las cárceles por falta de comida. Desde la semana pasada, algunos presos colaboran en la preparación de los alimentos. Paul Romero con el informe. Una nueva bomba de tiempo está por estallar al gobierno por la falta de alimentos para 11.000 presos de 20 cárceles del país. El mando militar alertó al Ministerio de Defensa, al Centro de Inteligencia Estratégica, al Servicio de Protección a Personas Privadas de la Libertad SNAI, a la policía sobre posibles amotinamientos en las cárceles por la crisis alimentaria.
Este martes se cumplen 8 días desde que la empresa La Factoría suspendió el servicio en los centros penitenciarios por falta de pago, mientras que el gobierno la denunció por presuntos nexos con el crimen organizado. Desde el fin de semana, en las cárceles consideradas menos conflictivas, las Fuerzas Armadas organizaron a los presos para que cocinen. En varios centros penitenciarios, los reos se alimentan una sola vez al día por la escasez de productos. Los presos de las cárceles de Pichincha, Cotopaxi, Imbabura, Carchi, Sucumbíos, Napo y Esmeraldas se alimentan con donaciones que entregan sus familiares a instituciones públicas y privadas. Ecoavisa consultó al SNAI, responsable del sistema penitenciario, sobre la solución para la provisión de alimentos, pero no respondió a las inquietudes. El gobierno sobre la solución guarda silencio. Ninguna autoridad responde a las inquietudes de la prensa y de los familiares de los detenidos. Asegura el área. No hay guardaespaldas para tanta gente. En el Ecuador hay 295 protegidos por el Estado debido al riesgo mortal al que están expuestos. Para no perder el resguardo policial deben someterse a las órdenes del jefe de seguridad y su equipo. Merlin Ochoa con el último informe de este especial de Televistazo. El protocolo del sistema de seguridad y protección policial es estricto. Los carros de la caravana de un personaje protegido circulan a muy pocos metros de distancia. Apenas se detienen, los guardaespaldas saben qué hacer: rodear el vehículo, asegurar el área, sacar la manta balística y formar un escudo humano para extraer al protegido y llevarlo a su destino. ¿Me confirma perímetro asegurado? Positivo, desembarco. Todo sucede en segundos, mientras que los grupos tácticos armados con fusiles se quedan en la puerta. El hombre de seguridad tiene que saber muchos aspectos personales, desde si tiene algún tipo de enfermedad crónica, si toma medicamentos, si es que le gusta algún tipo de deporte, si es que tiene visita a ciertos lugares con mayor regularidad. Todo eso tiene que saber el hombre de seguridad de una persona. Para Giovanni Coronel, alcalde de Pasaje del Oro, lo más difícil fue perder su privacidad. Pasa los días rodeado de armas, carros blindados y el temor siempre latente de ser asesinado. Desgraciadamente el tema de la inseguridad nos tiene condicionados, nuestra vida privada realmente se ha acabado. Tenemos que ir a todos los eventos con seguridad, con las precauciones del caso. Tenemos un cantón con 6 parroquias rurales, las cuales siempre tienen lugares que recorrer y que son peligrosos, ¿no? Pero siempre con el apoyo de la policía en el resguardo, en la precaución que tomamos, y de esa manera poder también atender y andar en territorio, que es nuestro trabajo. La vida social y familiar de un protegido se reduce a la mitad. No sale solo y el esparcimiento se anula. En un lugar público, los custodios eligen dónde debe sentarse. Para mantenerse en el sistema de protección, el custodio debe acatar las órdenes de su jefe de seguridad, que es el de mayor rango y experiencia. Obedecer no es la única obligación. No debe usar indebidamente el equipo, so pena de perder su condición de protegido. Hay 9 causas que pueden concluir en esa decisión. Una es no transferir el sistema a sus familiares. O que ejecute otras actividades que no estén orientadas netamente a las funciones que está cumpliendo. Eso sería obviamente un mal empleo de recursos humanos y logísticos. También culmina la protección cuando la autoridad es detenida, procesada, concluye su cargo o reincide en no acatar las disposiciones de seguridad. Cada cierto tiempo, los agentes de la Dirección de Seguridad y Protección evalúan los planes de seguridad para determinar si el riesgo aumentó, los equipos requieren de más personal o sencillamente poner fin a ese servicio. Una decisión que debe ser autorizada por el comandante general de la policía. ¡Amenaza al frente! ¡Amenaza al frente! Ucrania detuvo a 2 oficiales acusados de planear un complot para asesinar al presidente Volodymyr Zelensky. Se trata de funcionarios del Servicio de Seguridad señalados por filtrar información clasificada a Rusia. Aseguran haber puesto al descubierto una red de agentes
cuya misión era buscar militares ucranianos que secuestren y asesinen al mandatario. Es la tercera vez que autoridades de ese país frustran planes para atentar contra Zelensky desde que comenzó la invasión rusa en 2022. El ejército israelí tomó el control del cruce de Rafah luego de pedir a la población palestina que busque refugio en otras ciudades de Gaza. Afirman que es parte de una operación para destruir instalaciones de Hamás. Tras una noche de ataques desde helicópteros y bombardeos con artillería en toda la zona periférica de Rafah, Israel ingresó con tanques hasta el puesto fronterizo de la ciudad y tomó control de la zona este y sur del muro que separa a Gaza con Egipto. Esto es parte de la operación que inició ayer para destruir edificios, bodegas y pasos subterráneos que, según el gobierno israelí, formaban parte de la infraestructura del grupo Hamás. Hasta el momento reportan 20 muertos, que según autoridades palestinas no son milicianos, sino civiles. La irrupción ocurre un día después de que las fuerzas de defensa de Israel ordenaron la evacuación de 100.000 palestinos, a pesar de los llamados de Estados Unidos y Naciones Unidas en contra de esta ofensiva, que ahora ha detenido completamente el ingreso de ayuda humanitaria y la salida de heridos por el paso fronterizo del sur. El grupo Hamás anunció ayer que había aceptado un acuerdo de cese al fuego propuesto por los mediadores, pero los términos de ese documento no son aceptables según Israel, que si bien enviará una delegación para hablar con los negociadores, ha asegurado que la operación militar en Rafah se ejecutará hasta eliminar toda amenaza terrorista. En Estados Unidos, un tornado destruyó casas, derribó árboles y tendido eléctrico al pasar por Barnsdall, en Oklahoma. El torbellino atravesó la localidad de 1.000 habitantes, ubicada a 40 minutos por carretera del norte de Tulsa. Las fuertes ráfagas alcanzaron una velocidad de hasta 112 kilómetros por hora, acompañadas de lluvias intensas y granizo. Hasta el momento se reportó un muerto. Se espera que estas tormentas se prolonguen durante la semana, afectando al este y sur del país. Se reduce la atención en el área de ginecología del Hospital Eugenio Espejo de Quito. ¿Por qué? El 25% de estudiantes que abandonan sus carreras universitarias lo hacen en el primer año de educación. ¿Por qué? Valeria Navarro lo explica en el siguiente informe. Según un estudio de empresas de orientación vocacional, el 25% de estudiantes desertan de las universidades en el primer año. Son aproximadamente 40.000 universitarios que abandonan las aulas en los 2 primeros semestres. La principal razón, el descontento con la profesión que eligieron o que les tocó seguir. Las carreras en donde se registra más deserción en el primer año son medicina, veterinaria, biología, odontología, ingeniería ambiental, entre otras. Esto se debe a que el 50% de jóvenes escoge su carrera de acuerdo a las tradiciones familiares, el otro 45% por influencia de sus amigos o lo que está en boga, y solo un 5% lo hace con determinación. Según las universidades, los jóvenes desconocen las mallas curriculares y el perfil ocupacional de cada profesión, y al llegar a las aulas se encuentran con otra realidad que no les gusta y deciden dejar. Esta situación se arrastra desde hace 8 años. En 2016, el índice de deserción era del 26%. Empresas que se dedican a la orientación vocacional indican que el 40% de los jóvenes no saben qué estudiar luego de obtener su título de la secundaria. Una vez que eligen sus carreras, si los jóvenes desean cambiarse, deben cumplir con requisitos mínimos como el puntaje. Homologar materias es un proceso engorroso que tarda al menos un semestre y que solo se aplica cuando tienen los mismos contenidos. Preocupación en el Hospital Eugenio Espejo de Quito. Médicos aseguran que la atención de ginecología es irregular desde la semana pasada. Carla Delgado sigue el tema. En el Hospital Eugenio Espejo hay preocupación. Los médicos aseguran que hay una alerta de cierre del área de ginecología, por lo que desde la semana pasada la atención ha sido irregular en esta especialidad y que incluso retiraron a 2 médicos especialistas.
En este, que es el hospital más grande del Ministerio de Salud en Quito, se atienden 7.000 mujeres al año. El responsable de esta área, Adrián Lara, explica los últimos acontecimientos. Hay algo que nos preocupa mucho, las pacientes que tienen citas subsecuentes no están pudiendo agendar. Lara dice que dispusieron que se retiren camas y que de a poco ya se ha empezado a derivar a los pacientes a otros hospitales de la red. Tenemos que hacer algo adicional para que no perder la atención de las pacientes, en especial las pacientes que tienen comorbilidades. El gerente del hospital no niega estas afirmaciones. Explica que se está equipando una nueva área de oncología en el hospital y para eso es necesario una reestructuración. Y explicó que se derivarán pacientes a otros hospitales. Isidro Ayora y Hospital Ginecobstétrico de Nueva Aurora al sur, más los 3 hospitales generales. Más bien mantendríamos la capacidad en cuanto a producción, pero se volcaría toda nuestra capacidad en la resolución de alta complejidad. Los pacientes ya hicieron un plantón la semana pasada y los médicos de esta área esperan una reunión con los directivos del hospital. En la comuna de Olón, en Santa Elena, comuneros reclaman por la tala de manglar en un terreno protegido de una empresa cuya accionista mayoritaria es la primera dama Lavinia Balbonesi y que está destinado a la construcción de un proyecto urbanístico. Vanessa Robles viajó hasta esa zona costera y nos tiene un informe. Buenas tardes, amigos. Los habitantes de Olón se mantienen en un plantón permanente para evitar la tala del manglar que empezó ayer en el esterillo Oloncito en la parroquia Manglar Alto en Santa Elena, aquí, provincia de Santa Elena. Y ustedes pueden visualizar, según los habitantes, 21 de los 52 algarrobos ubicadas en esta área fueron talados ayer y hoy, aunque no han habido actividades por parte de los obreros y la empresa contratista, aquí están los habitantes para evitar que esto suceda. ¿Por qué? Un área protegida, me mencionaba usted. Un bosque protector declarado desde el 30 de noviembre del 2001. Muy importante que este remanente se pueda conservar y que puedan renovar justamente esta área que no es prácticamente algo que nuestra comunidad lo ha venido protegiendo y que queremos conservarlo. Ahora, hay documentación presentada oficial por parte de la empresa que vino acá y el permiso fue otorgado en diciembre del 2023 por el Ministerio de Ambiente. Quieren incluso rellenar el estero, usted me mencionaba. Sí, dentro de este proyecto de mobiliario pretenden justamente rellenar parte del esterillo y también la cobertura vegetal. Son 54 árboles que quieren derribar. Queremos que se reconsidere esta área, justamente es un área natural y es a través del acuerdo 72 del Ministerio del Ambiente, o sea, fue declarado también área protegida. Ahí está entonces. Incluso hay otros estudios de factibilidad que fueron realizados por la empresa geosísmica en septiembre del 2023 como parte de estos documentos presentados al Ministerio de Ambiente, entidad que otorgó el permiso en diciembre del 2023 a la empresa Dinacin, que de acuerdo a lo verificado en la página de la Superintendencia de Compañías, una de las accionistas mayoritarias es Lavinia Balbonesi, la primera dama y esposa del presidente Daniel Noboa. Es lo que la comuna quiere evitar, que se destruya el manglar, ya que afectaría a los cientos de habitantes que residen en Olón. En Manta, las autoridades descartan que entre los crímenes ocurridos el fin de semana conste como víctima un familiar de Adolfo Macías, alias Fito, cabecilla de los choneros. Mientras en Santa Elena hay 2 detenidos por tráfico de combustible. En Manta, la policía investiga las 13 muertes violentas del fin de semana. Uno de los crímenes ocurrió en el barrio María Auxiliadora, donde Marco Javier Macías Zambrano, de 41 años, falleció en un tiroteo. Las autoridades descartaron los rumores que circularon en redes sociales de que la víctima era familiar de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, cabecilla de los choneros, y explicó la relación que tienen estos sicariatos. Que es una disputa de territorio entre miembros o presuntos miembros de ciertas organizaciones narcocriminales o terroristas que estarían dedicadas al microtráfico y también al tráfico internacional de sustancias. En el cantón La Libertad, en Santa Elena, 2 hombres fueron capturados porque, según Fuerzas Armadas, transportaban 3.225 galones de gasolina que eran comercializados de forma ilegal en un inmueble, utilizado también para almacenar derivados de hidrocarburos.
Ambos son investigados por el delito de tráfico de combustible. En el cantón Quevedo, en Los Ríos, tras una intervención denominada Libertad, la policía recuperó a 2 personas que eran víctimas de secuestro y que estaban en una casa del sector Los Chápulos.